Les voy a rogar que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer ahí el versículo 22. Nuestro tema de esta mañana es valor para difundir su fe. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Padre Celestial, yo te pido que sazones la palabra, que la unjas de una manera sobrenatural para que cumpla el propósito por el cual tú le estás enviando a cada corazón, a cada vida. Bendice a cada hermano y a cada hermana aquí presente con la unción del Espíritu Santo, para que sus oídos y sus ojos espirituales sean abiertos y podamos, Señor, poner por obra lo que tú nos hables en esta mañana de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Todos los cristianos sabemos que debemos difundir nuestra fe. Y yo quiero que me entienda algo. Difundir nuestra fe, note, no nuestra religión. Religión es una palabra que etimológicamente quiere decir volver a unir, religar. Pero nosotros en Cristo estamos unidos a Dios como sus hijos y como sus hijas. Entonces no se trata de religión, se trata de una relación fuerte con Dios. ¿A través de qué? De su palabra. La palabra de Dios es un instrumento poderoso en nuestras manos, porque nos sirve para que nuestra vida tenga fruto, para que nuestra vida tenga propósito, para que nuestra vida sea completa, para que sintamos gozo en medio de todas las adversidades que nos rodean, porque el gozo es diferente a la alegría. La alegría es efímera, en cambio el gozo es algo que Dios pone en nuestro interior y es permanente. Amén. No importa las cosas que nos estén aconteciendo, si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos por qué estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo al final del Evangelio de San Mateo. Si ustedes me acompañaran al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, vamos a leer ahí los versículos del 18 al 20, perdón. Y dice así la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, note por favor, toda potestad, o sea, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note que es Dios quien nos está comisionando, pero al mismo tiempo nos está dando los recursos para que nosotros espiritualmente podamos difundir nuestra fe. Es bien importante que consideremos esto esta mañana, porque en la iglesia, en el alrededor del mundo, esto se ha perdido. Desafortunadamente se ha perdido. Se le conoce a esta porción como la Gran Comisión, pero en la mayor parte de nuestras iglesias sería la Gran Omisión, porque casi no tocamos el tema de lo que es la predicación del Evangelio, porque el temor a menudo nos impide hablar de las cosas de Dios. Podemos hablar de cualquier cosa, fíjense. A veces decimos hasta chistes que son fuera de lugar y no nos da pena. Pero cuando queremos hablar de Dios, como que hay una barrera que nos impide que contemos las maravillas de Dios para nosotros. Yo quiero contarles algo. Una hermana que está aquí con nosotros, esta semana me llamó porque tuvo un sueño. Ella nunca había tenido una experiencia de esta naturaleza. En su sueño ella se vio en una casa grande de madera, con pisos de tierra, donde había mucha gente sentada. Y ella sintió como que algo la succionó, pero ella tenía la idea de decir, si algo me succiona para arriba, voy a ver mi cuerpo abajo. Pero no vio su cuerpo, sino ella
sintió que la succionó algo, dice, pero era algo inexplicable, con una fuerza tan grande, dice, y a una velocidad que no tiene límite. Y así, dice, apareció ella en un lugar a donde la llevó esa succión, que era sumamente oscuro, muy, muy oscuro. Y cuando estaba ahí desconcertada y que no sabía qué hacer, Jesucristo le habló y le dijo: fulana, te he permitido que tengas esta experiencia para que le hables a todas las personas que puedas de la salvación. Porque tú no tienes idea cuán pronta es mi venida. Estoy próximo a regresar. Pero las personas están tan afanadas con otras cosas que lo que es la salvación eterna no les interesa. Y debes hacerlo, le dijo el Señor. Y ella regresó otra vez y despertó y me llamó y me contó esta experiencia, y yo le dije que Dios le está hablando a ella, pero a nosotros también, para que difundamos el conocimiento de la palabra de Dios. A través del mensaje ustedes van a comprender por qué es tan necesario que hagamos estas cosas. Mire, cuando uno está pasando por una necesidad o una crisis, uno está aferrado a Dios con todo lo que tiene, porque la intensidad del dolor y del problema nos hace que nos agarremos de Dios como el único asidero. Pero media vez pasamos el problema, como que nos soltáramos y nos diéramos permiso para seguir nuestra vida como la llevábamos. Yo quiero explicarles algo. Dios no opera en nuestras vidas a través de amenazas o a través de coacciones. Dios opera en nuestras vidas por amor. El Señor lo que quiere es que comprendamos que esta en la tierra no es la vida. En la tierra estamos un tiempo limitado para ser probados. Es como un test. Y la palabra Él nos la deja para que nosotros creamos o simplemente no creamos. Esa es una libertad que Dios nos da a todos. Pero es bien importante, cuando comprendamos el poder que esto tiene, que nosotros tomemos en serio lo que el Señor nos sugiere con amor. No le está diciendo que usted tome un megáfono, que se vaya al parque y se ponga a hablar. No. O que usted comience a razonar y decir: yo no estoy preparado para eso. Porque si usted va a Éxodo, se va a encontrar con Moisés, que Dios se le apareció y cuando le dijo: tienes que ir al pueblo y decir, ¿y de parte de quién voy? Y yo no puedo hablar, y yo soy champo, y yo no estoy preparado, y yo no sirvo para eso, manda a otro mejor. Y si usted nota, cuando uno lo está leyendo, dice: Moisés, qué bárbaro, pero él es figura de nosotros. Así somos nosotros también. Va a ver qué interesante es este breve mensaje que va a impactar su espíritu, para que usted piense de una manera diferente, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. El evangelismo personal es la mayor carencia en todas las iglesias. El domingo pasado me decía un hermano: fíjate que yo siento que esto no predican, me decía él, de estas cosas no hablan. Y en oración el Señor me ordenó que yo predicara esto que estoy predicando esta mañana. Porque cuando Dios nos habla debemos poner atención. Y Dios usa a sus siervos o a sus siervas para decirle a uno: esto es lo que quiero que digas y que prediques. A veces dice uno: pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver todo. Porque nosotros somos de la familia del Todopoderoso. Ya no somos simplemente creación de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Usted tal vez nunca se ha puesto a pensar el rango individual que tenemos con Dios, porque usted dejó de ser la persona que pertenecía a una familia en la tierra, y cuando le abrió su corazón a Jesucristo y lo dejó entrar en usted, note que no le estoy hablando de cambio de religión, le estoy hablando de cambio de situación, de posición. Usted dejó entrar a Cristo en su corazón y algo sobrenatural sucedió. En ese momento el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su interior para que usted comprendiera que nació de nuevo y que como un bebé espiritual comienza a crecer análogamente como cuando crece un niño. Así somos espiritualmente también. Pero el crecer de esa manera nos muestra el gran privilegio que es el hecho de ser hijos e hijas
de Dios. ¿Qué es Jesucristo de nosotros entonces? Nuestro hermano. Piense por un momento en eso. Nuestro hermano es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Jesucristo es el dueño de todo, pero Él agarró todo y dijo, no, es para ustedes. Yo se los quiero dar a ustedes, porque en Él no hay egoísmo, no hay avaricia. Él quiere que participemos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Es maravilloso saber eso. Cuando usted de veras lo razona y dice, ¡ah, qué increíble! Soy hijo de Dios, hermano de Jesucristo. A veces no lo puede uno creer humanamente, pero recuerde que nosotros estamos en una dimensión espiritual. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, en el 2:14, que el hombre que es natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, no puede comprender estas cosas que usted y yo estamos hablando esta mañana, porque para él suena a locura, dice, ¿verdad? Y no se pueden discernir, porque se tendría que hacer eso espiritualmente. Y si no ha nacido de nuevo, no hay un espíritu vivo que lo pueda comprender o lo pueda digerir. Ahora, ¿cómo podemos vencer este temor paralizante y alcanzar a la gente para Cristo? Le voy a poner un ejemplo. En un autobús se subió un joven de 15 años. Usted sabe que un joven de 15 años con sus amigos tal vez podrá ser muy abierto, pero en público es una persona llena de temores y se llena de complejos también. Y el muchacho iba sentado en el autobús cuando una voz le dijo en la mente, levántate y comienza a hablar de mí. Diles que yo vengo pronto y que tienen que ser salvos. Y él no quería hacerlo, pero la voz insistía tanto que se paró, se agarró el tubo del autobús y comenzó a decirles, es necesario que se arrepientan y que le abran su vida a Jesucristo para que Él entre a su corazón y la vida de ustedes cambie. Y un hombre que estaba ahí furioso se levantó y le dijo, cállate, le dijo, te voy a dar una golpiza. Y se asustó y se sentó. Al rato de estar sentado, otra vez la voz de Dios le volvió a decir, es necesario que te levantes y sigas hablando. Hazlo, no temas. Y entonces el muchacho se volvió a levantar y siguió hablando de Dios. Y el hombre se volvió a poner muy enojado y le dijo, hoy sí te voy a dar una buena si no te sentás. Y el muchacho se volvió a sentar. Para no aburrirlo, a la tercera vez le dijo al Señor, levántate y no temas. Y cuando él se levantó, dijo, perdonen, pero yo les tengo que hablar de esto. Ustedes tienen que cambiar su vida, tienen que salvar su eternidad. Y entonces el hombre le dijo, hoy si no te escapas, le dijo, y el hombre se levantó a pegarle, pero él llevaba a un niñito, y el niñito le gritó, papá, no le pegues a ese joven, él está hablando de parte de Dios. Y el hombre cayó hincado enfrente del joven y comenzó a llorar amargamente. Y el joven le dijo, pero ¿por qué está llorando? Porque mi hijo era mudo, y ahorita al oír tus palabras él habló. Hermanos, cuando nosotros no le decimos a la gente lo que es Dios para nuestra vida, estamos incurriendo en un error tremendo en nuestra manera de vivir. Yo no le digo que obligue usted a la gente, porque usted tiene que entender que ese no es el propósito. Usted no puede obligar a nadie. O dígame una cosa, ¿es lícito hacer que yo los haga pensar a ustedes como yo pienso? No, es una locura. Eso no es racional, ni espiritual tampoco. ¿Quién es el único que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio? Dios. El Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo, perdone que se lo diga, pero usted tiene que encajar en lo que estamos hablando esta mañana. ¿Cuál es su labor? Hablar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es más grande de lo que usted se puede imaginar. Porque el que canaliza las palabras suyas al corazón de la persona, no a sus oídos ni a su mente, sino a su corazón, lo va a hacer pensar. Más adelante vamos a ver cómo es el proceso. Y es algo precioso lo que Dios hace con nosotros. Hay 3 palabras que nos darán el valor. Ese valor necesario para hacer lo que les estoy diciendo. Es necesario que las digamos para difundir nuestra fe. Y la primera palabra es compasión. El diccionario dice que la compasión es un sentimiento de lástima,
hacia el mal o desgracia ajenos. Ejemplo, sentir compasión por un enfermo. Ahora, si usted se recuerda, Pablo era movido por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Por la compasión que él comenzó a sentir por las almas que se perdían. Ahora, déjeme que le explique de una manera breve por qué era tan impactante esa actitud en Pablo. Ni usted ni yo hemos tenido la gran bendición de poder ir al cielo con Dios. Pablo fue llevado por Dios al cielo. Por eso usted ve cuántas cartas escribió y cuán profundas son las explicaciones que él da en cuanto a nuestra naturaleza. Porque él no es un psicólogo. Él es un hombre lleno de espiritualidad a quien Dios le reveló la verdadera naturaleza del ser humano. Entonces, por esa causa es que él comenzó a comprender cuando estuvo en el cielo lo que era el infierno, porque él vio lo que era el infierno. Dios se lo mostró. Entendió lo que Cristo sufrió en la cruz y por qué lo sufrió. Entonces Pablo tenía en su corazón un potencial de amor para la gente. Pero ¿cómo era Pablo? Porque Pablo no era así, hermanos. ¿Cómo fue Pablo al principio? Era un hombre cruel. Él era un religioso nada más. Un religioso que cumplía, pero mire, al pie de la letra su religión. Pero no había un ápice de amor en su interior. Pero cuando usted lee 1 Corintios 13, se asombra leer lo que ese hombre dice. Porque dice él ahí: si yo diera mi cuerpo para ser quemado por otros, pero no tengo amor, dice, de nada sirve. Entonces, ¿cuál es el kit de las cosas? Esforzarnos por sentir amor. ¿De a quién debemos amar primero? A Dios. Y luego, a nosotros mismos. Muy bien. Si usted no está lleno de amor hacia usted mismo, ¿cómo puede dar amor? Hay un orden en el amor y debemos aprenderlo. Porque el amor que Dios pone en nosotros no es un amor egoísta como el del mundo. El amor del mundo es egoísta, es ventajoso. Pero el amor de Dios no es así. Es lindo cuando Dios logra entrar en nuestro corazón y comienza a transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a examinar aquí a Pablo. Dice en el versículo del 1 al 3: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué dice su Biblia? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿qué dice la Biblia? En la cárcel. Mire qué odio tenía Saulo contra la iglesia de Dios, contra las personas que amaban a Cristo. Mire qué ira y qué odio sentía él en su interior. Ahora, él descubrió que ese celo religioso que él tenía no valía nada, sino lo que valía era el amor que hubo en su interior. Él fue transformado totalmente. Por favor, vaya a 1 Corintios 13. Le quiero mostrar eso porque yo quiero que usted comprenda cómo un hombre como él transformó su actitud. Pero entiéndame algo, no porque se haya vuelto pusilánime o hipócrita, sino que se volvió un verdadero hombre. Mire, a veces en el machismo la gente cree que un hombre es el que se agarra trompadas con otro en la calle. No, un verdadero hombre es el que sacrifica su corazón por su familia. Amén. El que ama a su esposa y a sus hijos, el que trabaja con dureza para darle suavidad a su familia. Ese es un hombre que enseña a su familia a buscar a Dios. Ese es un verdadero hombre. Mire cómo dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren qué cosa más tremenda. Uy, Claudita. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Como un hombre que era tan proclive a hacer daño a los que no pensaban como él, se transformó en un hombre tolerante y lleno de amor. Eso es algo que nosotros deberíamos de aprender como una lección formidable para nuestro diario vivir. En el camino a Damasco, ¿qué hizo Dios con Pablo? Lo derribó, ¿verdad? ¿Lo derribó a dónde? Al suelo, al polvo. Porque era necesario que Dios le mostrara a él objetivamente que él era tierra, que él era polvo. Porque, perdonen lo que les voy a decir, nosotros los seres humanos somos muy arrogantes, fíjense. Somos muy orgullosos, hermanos. ¿Cómo? Y nos gusta ver sobre el hombro a los demás. Y eso no es bueno, hermanos. Porque dice la palabra que al orgulloso Dios lo abate y no quiere ni verlo. Pero al humilde, dice Dios, lo exalta. Son cosas simples si usted quiere, pero que las debemos aplicar a nuestra vida diaria, porque es parte del ministerio que Dios nos ha dado. Ese hombre convertido se llenó de compasión y de misericordia por todas las almas. Él los buscaba para orar por ellos. Mire, tal vez usted no logre comprender lo que le estoy tratando de explicar, o yo no me estoy tratando de explicar bien, pero yo quiero que usted se conmueva en su interior de ver lo que Dios hizo con Pablo, porque si usted me permite que le explique la interioridad de este tema, es que la ropa de Pablo estaba tan llena del amor que él tenía, que cuando llevaban gentes endemoniadas decían, está Pablo, no está, pero dejó su delantal. Y tomaban el delantal de Pablo, y al ponérselo encima al endemoniado, los demonios se iban porque no soportaban la unción que Pablo había dejado en su ropa. También los delantales y la ropa de él se usaba para sanar enfermedades. A los enfermos les ponían la ropa de Pablo y se sanaban. Pero se lo voy a poner más crítico todavía. ¿Sabe usted que cuando pasaba Pedro, trataban de que, aunque fuera la sombra que el sol proyectaba en el cuerpo de Pedro, tocara a los enfermos? ¿Sabe por qué? Porque la sombra de Pedro provocaba sanidad en las personas. Yo lo que estoy tratando de decirles es que todas esas cosas tan altas, tan sublimes y sobrenaturales, usted las tiene. Son suyas. Dios dice que todo el poder que Él tenía se lo dio a ellos, a usted y a mí. Cuando usted ora con fe en su corazón por cualquier circunstancia o situación, Dios lo va a respaldar. Dios lo quiere respaldar. Bien, vaya conmigo a San Juan 14, por favor. Le voy a mostrar algo ahí rápidamente, y perdone que me haya desviado un poquitito del tema central. Pero para mí es importante que usted ejerza el poder que Dios ya le dio. 13 y 14. San Juan 14, versículos 13 y 14. Mire lo que le dice Dios a usted específicamente. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice su Biblia? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, por favor, vaya conmigo a 15:7, San Juan 15:7. Mire cómo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Será que Dios cumple eso? Amén. Amén. Dios cumple. Todo lo que Dios le diga a usted, Dios lo va a cumplir. Ahora, ¿cuál es el requisito? Estar unidos a Él espiritualmente. Yo quiero que entienda algo. No le estoy diciendo que se vuelva usted un santo, que ya no mire ni para allá ni para allá, sino que se mantenga así, que no le den ni el sol. No, usted viva su vida con naturalidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda equivocación, pecado o confusión. Y cuando usted ore por alguien y le vaya a poner sus manos, usted sepa que de usted va a fluir un poder
que ni usted mismo sabe cómo funciona. Pero el poder se opera a través de las palabras. Usted dice, enfermedad, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Un día el Señor Jesús fue invitado por Pedro a su casa, y la suegra de Pedro estaba con mucha fiebre. Y entró el Señor y puso su mano sobre la suegra de Pedro y le dijo, fiebre, te reprendo y te ordeno que te vayas de ella ahora mismo. Y la mujer se levantó feliz y los fue a servir porque la fiebre la dejó. Eso usted lo puede hacer. Créalo, por favor. Es importante que lo crea, porque muchas veces usted le va a dar testimonio a otro de lo que Dios hace en nuestra vida cotidianamente, y usted va a estar dudando en su interior, decir, ay, ¿será que cree lo que le digo o no cree? O tal vez no va a tomarlo en serio. Por favor, su función es decir, la del Señor es actuar. Él respalda sus palabras. Él hace lo que nosotros le pedimos con amor. Porque ese antiguo perseguidor de la iglesia se convirtió en un predicador del Evangelio. Jesús fue el ejemplo supremo, y especialmente en la cruz. Vayan por favor a Hebreos 12 conmigo, si es tan amable, y vamos a leer ahí los versículos. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Mire cómo encaja con lo que estamos hablando la palabra. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Hasta qué dice su Biblia? Hasta desmayar. Porque a veces los problemas y las penas son tan grandes que nos abatimos totalmente y no tenemos ánimo de mover un dedo. Pero aquí dice que el Señor en la cruz del Calvario estaba sufriendo y padeciendo una tortura intensa, inmensa, pero que a pesar de eso, Él tenía gozo en su corazón, porque los veía a ustedes sentados esta mañana escuchando la palabra. Porque la palabra es lo que usted necesita. Usted no vino a que yo lo entretuviera, usted vino a ser lleno del poder de la palabra de Dios en su espíritu. Su espíritu necesita comer el maná, y el maná es la palabra de Dios. Es un alimento que no lo venden, es un alimento que solo Dios se lo puede dar. Bendito sea su santo nombre. Ahora, la compasión vence la cobardía y nos permite tener valor para compartir nuestro testimonio. Si usted tiene suficiente compasión en su corazón, va a vencer sus temores y va a difundir su fe. Es bien importante que lo haga. En una oportunidad aquí en la 16 calle había una mujer de mal vivir. Estaba sentada, abatida, quién sabe qué le estaba pasando por la mente, porque a esas mujeres todo el mundo las rechaza y las ve con asco. Pero una hermana amada que está aquí sentada la vio desde su oficina y salió a hablar con ella, a bendecirla, y la mujer necesitaba oír palabra de Dios y le abrió su corazón a Cristo, y nuestra hermana le dio una Biblia de una vez. Posteriormente me comentaba que la vida de esta persona cambió. ¿Saben una cosa? Nosotros jamás valoramos lo que somos en Dios. Usted tiene un poder que usted mismo no puede saber qué es, pero ese poder puede transformar las vidas, cambiar los corazones, fortalecer a los que están débiles, levantar a los que están caídos, porque Dios lo ha dotado a usted de su palabra. Y la palabra de Dios hace algo maravilloso en nuestro corazón. Nos levanta y nos fortalece. La segunda palabra que usted necesita aprender es comunicación. Y permítame que le haga un comentario fuera de contexto.
Pero la mayor razón o causa de divorcios en el mundo es la falta de comunicación, fíjense. Un amigo me decía, no, es la suegra, pues no, es la falta de comunicación. Estás muy equivocado. Porque aunque no lo podemos creer, pero nos cuesta comunicarnos, hermanos. Es difícil para nosotros. Pero el Señor dice, de todos modos, dice ahí Pablo en el versículo 22 que leímos. O sea que el valor aumenta en una estrategia que está santificada. Ore por un método que le permita comunicarse. En algún momento testificar requiere palabras. O sea, no le estoy diciendo que usted se siente quemarse las pestañas para preparar una oración específica cuando se encuentre con alguien a quien le va a testificar, sino pídale a Dios que lo llene de gracia. Pídale a Dios que el Espíritu Santo le ponga las palabras en su boca. Y hay cosas que podemos aprender. Vaya a su Biblia, por favor, a San Juan 4, Evangelio de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, si usted sigue leyendo, usted va a encontrarse que la mujer no le dio de beber. En todo lo que hablaron no le dio de beber. ¿Qué hizo Cristo ahí? Enseñarnos. ¿Tenía sed? Sí, tenía sed. ¿Esa era su prioridad? No. Su prioridad era comunicarse con esta mujer. Y esta mujer cambió totalmente su vida y se volvió la primera evangelista. Esa mujer hizo que muchas almas se convirtieran por su testimonio del contacto directo que tuvo con Jesucristo. Jesús la cambió totalmente. Porque en lugar de darle agua, ella le dijo, pero ¿cómo siendo tú judío me hablas a mí si soy samaritana? ¿Saben que los judíos no decían samaritanos, sino decían marrano, cerdo, otra cosa más grave? Y ella se asombró de ver cómo un judío le habló para pedirle. Note la profundidad que tiene esa vinculación de comunicación. Hay otro ejemplo muy interesante. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Vamos a leer ahí en el capítulo 8, los versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Perdón, estoy equivocado. Es Hechos 8, verso 30. Perdón el lapsus. Versículo 30. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Déjeme que le explique rápidamente. Este siervo de Dios no era de los apóstoles. Él era un evangelista, Felipe el evangelista. Y estaba evangelizando en un lugar y el Espíritu Santo descendió y le dijo, hey Felipe, se quedó asustado. Es necesario que corras ahorita, le dijo a Jerusalén, y alcances al ministro de finanzas de la reina de Etiopía, porque está saliendo de orar en el templo. Y el obediente corrió a ver si una buena distancia y alcanzó el carro. Pero si usted nota, él no, cuando lo alcanzó no le dijo, para un momentito que vengo bien cansado, te tengo que hablar. ¿Te fijas que no se comunicó de esa manera? Él observó primero, a pesar de que iba caminando a la par del carro del ministro, y vio que iba haciendo el ministro, y vio que iba leyendo el rollo, y se dio cuenta que era el rollo de Isaías. Ya se especifica el libro de los Hechos que iba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Entiendes lo que lees? Ay, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Vos lo sabés? Le dijo. Claro que sí, le dijo. Más adelante, por favor. Y lo subió. ¿Y qué sucedió? Hasta se bautizó el ministro de Finanzas. Miren, hermanos, usted no piense cuando va a hablar con alguien que tiene que elaborar un discurso en su mente. Simplemente cuéntele a las personas lo que Dios ha hecho en su vida y esa persona va a ser un recipiente de bendición. El Señor quiere que comprendamos que no nos mandó a obligar o a convencer a la gente a la fuerza,
sino a decirles lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire, usted puede tener 10 amigos y de sus 10 amigos uno se convierte a Cristo. Y usted sigue hablando a los demás y hasta les cae mal, de que cada vez que usted puede les testifica del amor de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder? En un momento dado sus amigos también le van a abrir su corazón a Jesús, también van a llegar a los pies de Cristo, porque el que los va a convencer es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Dice en 1 Corintios 3 que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento, dice, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? Dar testimonio. ¿Dónde? Donde quiera que sea. En el salón de belleza, en la camioneta, cuando está haciendo cola en el banco, donde quiera. Dice, pero dice que a mí no mucho me gusta hablar. Ok. Vaya a la librería y compre folletitos de una hojita. Y dice, mire, quiero regalar este mensajito tan lindo, y lo lee cuando tenga tiempo. Y eso va a crear una reacción. Porque Dios no miente, hermanos. Pero entiéndame, el Señor, como les reitero, viene pronto. Y le voy a hacer una pregunta de todo corazón. ¿Usted está 100% seguro de que si en este instante el Señor viene, usted se va con Él? Amén. Gloria a Dios por lo que ustedes están seguros. Pero la mayor parte de personas no están seguras. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos seguros? Seamos honestos. Porque somos perfeccionistas y no le creemos a Dios. ¿Qué hay que hacer para ser salvos, hermanos? Es creer y recibir a Cristo en nuestro corazón. Alguien dirá, no, pero usted tiene que echarse en la antigua porque es empedrado unas 10 cuadras de rodillas. No, usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Mire, en la cruz del Calvario, ¿sabe qué dijo Jesús? Cuando terminó todo, dijo, consumado es. Como quien dice, de aquí en adelante nadie tiene que mover un dedo. Ya lo hice yo todo. Dios no le está diciendo a usted que usted tiene que ser perfecto para hablarle a otro de la salvación. No. Así como usted y yo estamos, así como somos atacados por el pecado y nos ensucia, así nos usa Dios para llegar con ese mensaje de amor al corazón del desposeído que va a ir al infierno, para que se salve. Usted no tiene idea cuántas personas han muerto desde que empecé a predicar hasta este instante. En el mundo son millones de personas que están muriendo. Ahora, la pregunta, ¿a dónde van? Porque uno puede decir, bueno, es problema de ellos, por supuesto. El problema suyo es obedecer a Dios. Y Dios quiere que hagamos nuestro granito de arena. Dios no le está diciendo, o te vuelves como Billy Graham o no entras al cielo. Eso no dice Dios. Pero si usted tiene a alguien a quien aprecia, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es más que suficiente. Porque usted está sembrando, usted está dejando algo especial en ese corazón. Vaya conmigo a 1 Corintios, le quiero mostrar algo, porque a veces queremos ser eruditos para hablar la palabra de Dios, y Dios nunca ha pedido eso. 1 Corintios capítulo 2, si es tan amable. Vamos a leer ahí los versículos 4 y 5. Mire cómo dice ahí la palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué dice su Biblia, en el poder de Dios. En una oportunidad con mi papá fuimos invitados a un servicio, a un culto, en una iglesia chiquitita, como de unas 25 personas, en Chimaltenango. Y mi papá no quería ir, me dijo, vamos pues. Mi papá de mal modo fue. Y la persona que predicó era un joven, como de unos 20 años, que le costaba mucho hablar español. Hablaba con un dejo, como cuando viene un norteamericano que no puede hablar bien español. Así hablaba él porque su idioma era otro. Y así le fuimos entendiendo, y estaba hablando de David. Pero fue tan formidable todo lo que habló y enseñó, que cuando salimos le digo a mi papá, ¿de dónde este hombre que no tiene escuela puede hacer eso? Lo mismo dijeron de Jesús, papá.
porque no fue Él el que estaba hablando, era el Espíritu Santo usándolo a Él para alcanzarnos a nosotros. Entonces no viene de nuestra capacidad, ¿verdad? Sino de que somos vasos que el Señor usa. Eso es lo maravilloso. Ser usted un vaso de la adoración de Dios es algo precioso. Lleguen a los que hacen hasta telemercadeo y obsérvenlos y va a ver. Porque es importante que nosotros expongamos nuestra fe en línea también y que seamos amables. ¿Qué es ser amable, hermano? ¿Perdón? Exacto. Ser fácil de amar, ¿verdad? Eso es ser. La gente cree que es ser cortés, porque se ha visto que muchas personas no son amables. Hay gente que es de fácil amarla, fíjense, pero hay otras que usted tiene que hacer penitencia. Muy bien. La tercera palabra, la última, es confianza. Dice el diccionario, confianza, seguridad que alguien tiene en sí mismo, en otro o en una cosa. Familiaridad en el trato, ánimo, aliento y vigor para obrar. Eso es tener confianza. Pablo nos dice en ese versículo 22, para que de todos modos salve a algunos, dice. Porque Pablo esperaba resultados y testificaba con fe. Pablo creía lo que escribió en Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo opera en nosotros los hijos de Dios para bien, aunque en el momento no le encontremos sentido. Así es. Porque observe algo interesante. Pablo, por ejemplo, ¿a quién le habló? A jueces, a reyes, hasta el emperador romano. ¿Y de qué les habló? ¿De su defensa? No, les habló del Cristo de la gloria, del poder del Dios al que nosotros seguimos y servimos. Increíble eso. ¿Y qué hicieron con él? Lo metieron preso. ¿Y qué hizo estando en la cárcel? Lloró amargamente y sufrió todo el tiempo. No, cada soldado que amarraban a él todos los días era moralán. Él se entregaba a Cristo, miren, inmediatamente. Era algo bien lindo porque cada soldado que estuvo con Pablo terminó amando a nuestro Señor Jesucristo y a Pablo también. Gloria a Dios. O sea, no había un lugar donde Pablo no aprovechara para hablarle a las personas de ese inmenso amor de salvación que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Es tan necesario para nosotros, porque usted debe esperar que Dios lo use y debe también confiar que usted va a ser para alcanzar a muchas almas. En el curso de su vida usted va a ser testimonio vivo de lo que es el amor de Dios para alcanzar a los necesitados. Va a dejar un poco su ego y va a pensar más en los demás, porque nosotros siempre estamos pensando en función de nosotros, por eso somos egoístas. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, pensamos más en la necesidad y el sufrimiento de la humanidad. ¿Sabe qué dijo Mahatma Gandhi? Dijo, no hay libro más precioso que yo haya leído que la Biblia. Lástima que los cristianos no lo practican. ¿Qué quiere Dios? Que hagamos las cosas exactamente al pie de la letra. No, que tengamos en primer lugar el deseo, la buena voluntad y ejecutemos las cosas. Eso es lo que Dios anhela, para que alcancemos a muchas almas que se van a ir al infierno. El día que usted se frente a Dios y Dios demuestre a todas las personas a quienes usted testificó y que sean salvas, usted va a sentir gozo en su interior, va a sentir gozo en su corazón. Decir, gracias Señor porque pude ayudar a estas almas a no ir al infierno, como una vez nos ayudaron a nosotros. Y quiero terminar esta predicación con lo que el Señor Jesús enseñó de lo que es dar testimonio. Si fuera a San Mateo, si es tan amable, al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, por favor. Vamos a leer ahí los versículos del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente.
Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué le está diciendo a usted Jesús y a mí también? Está diciendo a cada persona que usted encuentre, agárrela del cogote. Y cuidadito me la deja ahí. Tiene que aceptar. ¿No dice así? ¿Ya se dijo? ¿Qué tiene que hacer usted? Fíjese que si usted le pone atención realmente a la parábola, dice que el sembrador mete la mano en el zurrón, saca el puñado de semillas y las tira. Ahora, ¿dónde las tira? ¿Notó usted todos los terrenos que abarca el sembrador? Porque no dice ahí, y el sembrador se fue solo donde era tierra ubérrima, donde todo florecía. No dice así. Dice que lo tiró en cualquier terreno, lo esparció. ¿Por qué? Porque esa es la labor suya. Le reitero, usted tiene que dar testimonio de lo que Dios hizo en usted, no convencer a las personas. Perdón que sea temático con eso, pero para que cuando usted lo haga no tenga temor, se lo digo. Esa es su función. El que va a venir y va a hacer que esa semilla que usted sembró fructifique y germine es el Espíritu Santo. Él se encarga de eso. Usted no se preocupe. A veces los hijos no aceptan a Cristo al mismo tiempo. Pero le voy a preguntar una cosa. ¿Todos sus hijos nacieron el mismo día? No, ¿verdad? O sea, hay un día para nacer. Cada quien va a nacer en el momento en que le toque. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Actuar y tener paciencia, porque el que lo va a hacer es Dios. Dios es el que hace estas cosas maravillosas. Déjenme que le lea la explicación que Cristo le dio a los discípulos, porque los discípulos no entendieron, los apóstoles no entendieron. Entonces Él les dice, el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces aquí nos está confirmando Cristo lo que hablamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es esparcir la semilla, no importa el terreno. El que va a arreglarlo todo es el Señor Todopoderoso. Hay un canto que se les enseña a los niños que dice: Padre, abre mi corazón, quiero sentir por las almas pasión, quiero ir, orar y contribuir, quiero ser un vaso usado por ti. Muchos están por ahí esperando y yo aquí sin nada que hacer. Padre, abre mi corazón. A los niños se les enseña eso. Y yo se lo enseño hoy a usted para que usted en su corazón comience a sentir misericordia y amor por las almas que se pierden. Que Dios los use de verdad, con entendimiento y con gozo en sus corazones. Cierren sus ojos, por favor. En conclusión, el resumen consiste en 3 palabras: compasión, comunicación y confianza.
alcancemos a los perdidos que encontramos cada día en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo le invito para que le diga: Señor Jesús, yo de verdad te necesito. Yo te abro mi corazón para que entres en él, para que me hagas nacer de nuevo, para que pueda comprender la razón de mi existir, para que te llegue a conocer a ti y para que cambies totalmente mi vida. Por favor, Jesús, no te apartes de mí. Mora en mi interior. Y por favor, Señor, ayúdame a comprenderte. En el nombre de Jesús. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante sus manos. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque cada una de las personas que está aquí ya ha abierto su corazón para ti. Mas yo te ruego en esta mañana que tú penetres a lo más profundo de su corazón, en el interior de su alma, para que aparte, Señor, todo problema, todo desánimo, todo disgusto, para que cada uno de ellos pueda dejar cabida al Espíritu Santo y que al comprender la necesidad que tenemos de compartir la salvación que tú nos das, ellos puedan ser un instrumento poderoso en tu mano, Espíritu Santo, para alcanzar a las almas, para que no se pierdan. Yo te ruego que los bendiga, Señor, como los bendigo yo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu paz no sea parte de sus vidas. Amén, Señor, y amén.